Buenas, mi nombre es José Torres González, estudiante de Economía, porque quieren siempre seguir en el área rural. Y esto no es malo en sí, sino que genera un déficit cualitativo de vivienda y cuantitativo a la vez, porque si hay tan pocas viviendas para más población, quiere decir que hay muchas personas viviendo dentro de cada una de esas viviendas, de esas casas, de esas estructuras. Entonces, analizando la seguridad dentro del bienestar social, tendríamos que el municipio se ha visto beneficiado por los acuerdos de paz firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque las víctimas antes llegaban casi a los mil afectados por lo que es el conflicto armado, pero luego los acuerdos de paz, ya para el año reciente 2018, tenemos que las víctimas no ascienden ni siquiera a las 100 personas, lo que quiere decir una disminución casi de 1000% de estos casos, lo que quiere decir que los acuerdos de paz benefician a municipios de categoría 6 como lo es Arenal, los cuales se encuentran en desventaja frente a otros, porque poseen menor seguridad y son menormente tenidos en cuenta. La mayoría de estos hechos delictivos eran más que todo desplazamientos. ¿Ya? Entonces los habitantes del sector rural migraban hacia el casco urbano y otras zonas porque eran desplazados, no porque tenían ganas de urbanizarse. Lo que explica en gran manera el nivel de urbanización bajo, porque no era por progreso de los habitantes, sino por condiciones externas obligatorias. Dentro del análisis presupuestal tendríamos que observar qué ítems de presupuesto de inversión se analizan. Estos son más que todo los sectores educación, salud, deporte y recreación, cultura y agua potable y saneamiento básico. Esto se hará en una comparativa con otros municipios del grupo de capacidades iniciales superior para así establecer una comparación interesante con ellos. Tendríamos que el presupuesto municipal para 2019, año inmediatamente anterior, tendríamos unos 19.491.938.644 pesos para el presupuesto de ingresos. En el presupuesto de gastos de inversión social tendríamos 17.213.870.060 pesos colombianos, y para el presupuesto de gasto de funcionamiento este valor sería 1.208.647.706 pesos colombianos, y que el porcentaje de ejecución del presupuesto del Sistema General de Participaciones del 82% en 2016 y 79% en 2017, lo que indica una variación negativa. Entonces, analizando la ejecución por sectores, se escogen los municipios de Turbaco, Arjona y Talaigua Nuevo. Respectivamente presentan niveles decrecientes en el grupo de capacidades iniciales, siendo el más bajo de ellos el que estamos en mención, que es Arenal. Entonces, el sector de educación, básicamente nuestro municipio en análisis Arenal presenta una mayor cobertura en la educación básica, es decir, primaria y secundaria. ¿Por qué se observa esto? Porque la tasa de cobertura en educación bruta es de para transición 29.94%, en primaria 42.96% y secundaria 42.61% y media 29.9%. Es decir, la mayor tasa de cobertura está en primaria y secundaria, más del 40%, afirmando que esto tampoco son unas tasas de cobertura tan amplias, porque se esperaría que la cobertura fuera para todos los jóvenes del municipio, y aquí no se da, porque hay muchos jóvenes dedicándose a otras actividades. Entonces, el porqué de esto se explica en que es un municipio de categoría 6. Entonces, recibe muy poco presupuesto para ejecutar educación. Como se observa en la comparativa que realizamos, que Arenal, donde observamos en la gráfica que analicé aquí el trabajo, Arenal tiene la menor tasa de crecimiento histórico del presupuesto para los últimos 20 años. Turbaco tiene la principal, al igual con Talaigua y Arjona. Entonces, estos municipios poseen más recursos para invertir en educación, Arenal no. Esto es uno de los principales motivos de la tasa de cobertura tan baja que presenta en este ítem. A su vez, como se observa analizando a otros sectores, tendríamos el sector salud, que el sector salud básicamente nos indica cifra que es un municipio que está ya certificado, es decir, ya se encuentra con la certificación según el decreto 3003 de 2005.
Esto indica que muchos de los indicadores de prestación de servicios son los óptimos para la población, tales como ejecución de recursos, organización y gestión de la prestación de servicios, el plan de salud que elaboran, la aplicación de flujo de recursos y desempeño de la dirección, obteniendo mejores puntajes tanto en aplicación y flujo de los recursos, organización y gestión de estos recursos y ejecución de recursos de prestación de servicios a poblaciones pobres, porque la mayoría de sus pobladores son de este grupo poblacional. Entonces, el porqué de ello se encuentra también analizando el presupuesto de salud. Arenal posee un menor presupuesto, ya que es de categoría 6. El grupo de capacidades iniciales de DANE indica que los municipios no pueden ser comparados si tienen categorías diferentes y si tienen también grupos de capacidades diferentes, pero en este caso se realiza para así obtener una visión de por qué Arenal no ejecuta ciertas labores o no realiza ciertas labores de manera eficiente. Entonces tendríamos que tiene tanto menos recursos para salud como una tasa de variación mucho menor y una tasa de crecimiento mucho menor. Otro de los sectores interesantes de análisis, como ya se mencionó, es el sector agua potable. Entonces tendríamos que, si pasamos a la comparativa, la cobertura de alcantarillado de Arenal es la mayor de los municipios en revisión. ¿Por qué? Porque presenta un alcantarillado que está en construcción, lo que quiere decir que a pesar de recibir menor cantidad de recursos, una tasa de crecimiento histórico menor y una sumatoria menor, presenta una mayor eficiencia en la construcción de alcantarillado. Teniendo en consideración que Talagua presenta una mayor cobertura de acueducto y Arenal, como ya se dijo, una mayor cobertura de alcantarillado con un 35% de su alcantarillado construido. Arjona no presenta alcantarillado hasta el momento, por lo que sus habitantes tienen propensión a construir fosas sépticas en muy mal estado para la eliminación de todas sus excretas y todos sus desechos. Respecto a la movilidad, tendríamos que hay una empresa que presta servicio por tierra que se llama Cotrans. Entonces esta empresa posee 12 jeeps y 2 Johnson y una flota de buses que movilizan a las personas dentro del municipio con ciertas rutas que se ven afectadas principalmente porque las vías se encuentran en mal estado, por lo que la malla vial está en pésimas condiciones, porque cuando llueve estos se ven afectados y que tienden a haber muchos accidentes por ello. También la ruta fluvial se encuentra compuesta por chalupas, las cuales brindan su servicio a las personas en una forma más cultural. Las personas lo eligen por ello, porque por el costumbrismo que esto tiene. Pero también tiene un alto riesgo que está ligado a la pobreza del municipio, porque son zonas donde muchas ya empresas no acceden, entonces los servicios de esta manera informales y con poca seguridad tienden a ser prestados a la población, por lo que esta se encuentra en riesgo más que todo en ese aspecto y no se hace nada para mitigar este riesgo por parte de la autoridad municipal. Respecto al equipamiento municipal, tenemos que el municipio no posee una política de protección de bienes públicos, por lo que muchos de ellos se encuentran en muy pésimo estado. En la economía municipal tendríamos que este municipio no posee una estructura productiva como tal, porque la mayoría de sus habitantes son de origen rural. Entonces, esto lo ligamos a un mercado laboral que se encuentra debilitado y tendríamos un municipio con muy pésimas condiciones para sus habitantes. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los habitantes son de índole o de origen rural y no se les prestan las condiciones necesarias para que estos produzcan, es decir, no se les brinda tierra para que ellos produzcan, entonces allí tendrían que migrar hacia otros lugares. Pero si el municipio tiene una baja tasa de urbanización, quiere decir que las personas están acostumbradas a vivir en el campo. Si le quitan sus condiciones, estas personas migran, generan más pobreza a los lugares donde vayan. Entonces, principalmente el análisis de las tierras y que actualmente son mayores las proporciones de tierras para campesinos por los acuerdos de paz, como ya se dijo, benefician mucho a las personas de este municipio. Tendríamos que el análisis de la cantidad de unidades productivas que corresponden a la mayoría de la población son muy pequeñas, o sea, son menores a 100 hectáreas. Y las que son mayores a 100 hectáreas son pocas, pero son muy grandes.
lo que indica que hay una distribución desigual de la tierra en el municipio, que conlleva a que las mayores hectáreas de tierra se dediquen a otras actividades como lo son el cultivo de palma de aceite y de cacao, los cuales no son una oferta muy grande de bienes y genera que hayan pocos bienes en el municipio, bienes agrícolas, poco empleo y más pobreza. Entonces eso va ligado también a la situación actual del mercado laboral del municipio.